Constitución. Y ya está conectado con nosotros el primer invitado de la tarde. Amigo de la casa, nos ha acompañado en más de alguna ocasión. A mí me encanta cuando me toca entrevistarlo. Me refiero a don Guillermo Holzmann, analista político y director de Analítica Consultores. Guillermo, muy bienvenido a Llegó la Hora. ¿Qué tal, Álvaro? Un agrado saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Y enero, sabemos que en Chile ya muchas personas están en modo verano, otras en modo vacaciones, pero particularmente este enero, y debe ser porque se hizo un cambio presidencial, es bastante noticioso y en lo que nos interesa conversar contigo también, porque el presidente electo, José Antonio Kast, se encuentra de gira por Centroamérica. Y más allá de un pequeño inconveniente dado las situaciones climáticas en el hemisferio norte, esta visita ha tenido dos hitos, ¿no? Parte en República Dominicana, donde se reúne con el presidente de República Dominicana y hay un tema relacionado con la frontera. Y por supuesto que tiene como punto quizás central el llegar a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele. ¿Cómo se ve esta agenda? Porque no es el primer viaje del presidente electo, pero aquí también hay una señal bien interesante del destino, Centroamérica, y a lo que va, a qué va a buscar. A ver, lo que hace el presidente electo Kast es poder adelantar el trabajo, generar relaciones personales y presidenciales, en evaluar los adelantos que esos países han hecho en aquellos casos que han sido exitosos, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, el caso de República Dominicana, tiene una frontera muy compleja con Haití. Correcto. Ellos son los dos países que comparten una sola isla, dicho sea de paso. Eso está en el Caribe. Y es una frontera muy compleja porque República Dominicana ya tiene un desarrollo ostensible y permanente en el tiempo desde el punto de vista económico, es un centro turístico, un polo turístico muy relevante, mientras que Haití hoy día está como estado fallido directamente, con no solamente por los niveles de pobreza, sino por los niveles de violencia y actividad del crimen organizado transnacional que están ahí en Haití. Por lo tanto, es una frontera bastante compleja la que hay, y ha ido a ver cuál ha sido el razonamiento que ha tenido República Dominicana, es decir, ir a conocer in situ. Lo segundo, luego se va trasladado a El Salvador, en Centroamérica, que está al frente, más o menos al frente, digamos, de República Dominicana. No están así, pero bueno, sobrevoló la flota americana que está desplegada en el Caribe. En el mar Caribe de Estados Unidos. Pero al llegar a El Salvador se va a reunir con Nayib Bukele, quien viene de la izquierda política en ese país, dicho sea de paso. Claro. Y que hoy día mantiene un estado de excepción permanente, dentro de los cuales ha logrado controlar completamente las pandillas, las maras, las salvatruchas, en fin, y varias otras más que estaban dentro de El Salvador y que generaban una espiral de violencia considerable. Hoy día ellas están en cárceles especiales que fueron construidas en tiempo récord, y donde él además se mantiene en estado de excepción y con la idea de poder mantenerse en el poder por más tiempo, generando las reformas institucionales, pero bueno, ya controla parte importante de las instituciones del Estado salvadoreño, y es ahí también ir a conocer qué pasa con esas cárceles, cuáles son los niveles de hacinamiento, de verlos, cuáles son los tipos de organización. Son cárceles que acá en Chile no se conocen, claro, que funcionan con un esquema interno distinto al que teníamos acá. Entonces, ir a conocer todo eso. Ahora, Guillermo, dime. En ese orden de ideas, justamente para hacer doble clic en esto, ¿no? Pero Centroamérica, El Salvador es el caso quizás o la excepción que confirma la regla, pero Centroamérica, otros países, Honduras, el mismo El Salvador por décadas, y por ejemplo también algo en Belice, qué sé yo, tienen problemas estructurales de crimen organizado. Es interesante para Chile conocer la experiencia de El Salvador solamente, o también sería valioso ver lo que ha fallado en otros países. Yo creo que eso, el equipo que acompaña al presidente electo Kast, yo creo que va a ir mirando también eso, y esperemos que así lo hagan. Es decir, ¿qué cosas no han resultado? Uno de los temas que está asociado al crimen organizado, más allá de la violencia, que es lo que más destaca, es la corrupción. Y la corrupción, cuando penetra en el Poder Judicial, en el sistema de persecutorio, llámese las policías, las fiscalías, gendarmería, las cárceles, como lo hemos visto acá, claramente pasa a ser, digamos, complejo. Y las recetas con las cuales se produce la corrupción, es decir, con las cuales estas bandas ingresan
y permean la institucionalidad policial o judicial, son las mismas fórmulas. Es decir, eso no cambia mucho de un país a otro. Hay como un guión, ¿no? Es como un libreto. Sí, es un libreto. O sea, yo te digo, yo me dedico mucho al análisis y consultoría, y yo miro mucho lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en el mundo finalmente cae en Chile. Y es lo mismo con las adecuaciones propias, culturales, digamos, de tiempo, espacio, qué sé yo, pero es prácticamente lo mismo. Eso funciona bastante similar. Entonces, yo te diría, acá tenemos una situación en la cual la gira del presidente electo Kast nos permite primero de que vaya a conocer in situ cuál es el ambiente de decisión política que se enfrenta en democracia. O cuáles son los ambientes de decisión política que se enfrentan en estado de excepción. Sí, claro. El primer caso sería República Dominicana, el segundo caso sería El Salvador. Porque acá en Chile, si la violencia aumenta, muchos van a vivir estado de sitio. Sí. Y eso es estado de excepción. Por lo tanto, ¿se puede hacer control sin colocar estado de excepción? Yo diría que para muchos especialistas, incluyéndome, sí, se puede hacer. Pero requiere fortalecer la institución y hacer que funcionen. Pero para que funcionen no debe haber corrupción. Por lo tanto, ¿cómo tú identificas la corrupción al interior de las instituciones policiales y judiciales? Esa es la gran pregunta. Y para eso se requiere que haya conducción política. O sea, no basta con que el presidente le entregue la responsabilidad a los jefes de las instituciones o a los encargados de instituciones si no hay instrucciones precisas de parte del presidente. Las instituciones republicanas funcionan porque hay conducción política, no por la endogamia del cargo. O sea, yo soy, no sé, el fiscal o soy el policía y yo sé lo que tengo que hacer, así que nadie me dice nada. No, la república funciona porque hay alguien que conduce. Y yo creo que esa es la experiencia que está adquiriendo, y así lo espero, sinceramente, el presidente, electo José Antonio Kast. Ahora, estamos conversando con Guillermo Holzman, analista político y director de Analítica Consultores, aquí en Llegó la Hora por Radio Agricultura. Guillermo, y en ese orden de idea, ¿crees tú, esto es simplemente opinión, crees tú que la seguridad se puede transformar en un eje principal de la política exterior de Chile como algo novedoso? Porque 20 o 30 años atrás nuestro eje era la integración, los mercados, Chile en el mundo, pero cuando uno mira las visitas que ha realizado el presidente electo desde que gana la segunda vuelta a la fecha, pareciera que hay un fuerte componente entre seguridad, migración y crimen organizado para el tenor de esas visitas. No, sin lugar a dudas lo hay, y esa es la agenda de Estados Unidos. Una agenda que responde específicamente a la presión de Estados Unidos para que los países funcionen adecuadamente y puedan llevar a la cárcel y eventualmente, extraditar a esas personas si son buscadas también en Estados Unidos. Yo creo que hay. Ahora, es altamente riesgoso, y esto lo digo ya en términos de análisis, es altamente riesgoso que la agenda internacional de Chile gire solamente en torno a la seguridad. Es evidente que el segundo eje, aparte de la seguridad, es la economía, particularmente la búsqueda de inversiones. Y estos dos elementos son parte del gobierno de emergencia que ha propuesto el presidente electo. Pero sin embargo, en el mundo están pasando tantas cosas. Recién venimos saliendo de Davos, con un discurso del primer ministro canadiense, con Trump tratando de comprar o controlar al menos Groenlandia, con una China que lanzó una propuesta estratégica de cooperación con América Latina el 10 de diciembre recién pasado, ahí lo propio hizo Estados Unidos con su estrategia de seguridad nacional del 4 de diciembre. Entonces, a nivel mundial me refiero, hay una necesidad de que Chile sepa leer bien lo que está pasando a nivel mundial y separar lo que es una gestión basada en la emergencia nacional, que tiene que ver con la búsqueda de inversiones, generar, ¿no es cierto?, mayor empleo y seguridad, con lo que es la gestión estratégica del jefe de Estado. José Antonio Kast tiene 2 años y medio al menos donde no va a tener elecciones de por medio. O sea, no hay elección interna en Chile. O sea, para aquellos que les gusta ir a votar todos los años, les lamento decir que no va a haber elecciones. Se normaliza el ciclo. Se normaliza el ciclo después de años. Exactamente, se normaliza. Por lo tanto, esa es una gran tranquilidad para el gobierno de José Antonio Kast, porque va a poder, realizar muchas actividades sin la presión de las elecciones encima. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. Pero ahí es fundamental que la toma de decisiones se separe. Perfecto. Y se coordine él en su cabeza.
¿Por qué? Porque todos los ministerios van a tener que cooperar a esta emergencia nacional en los 3 o 4 ejes que él ha planteado. Pero también está la decisión de Estado que requiere una visión estratégica más adecuada y que pueda mirar hacia adelante y no quedarse en la coyuntura. Si no tiene esa visión estratégica, la coyuntura se va a comer el futuro. Ya, ahora vamos ahí, profundicemos en esto, Guillermo. De todas las visitas que ha hecho el presidente electo, pareciera ser que la única que no está principalmente o exclusivamente, o si quieres calificar, prioritariamente enfocada en seguridad, es la de Argentina. Sí, efectivamente, y probablemente la de Perú, que vamos a ver qué pasa con eso, recordemos el corredor, corredor que es humanitario, que también está asociado a seguridad. Seguridad al final, claro, por eso te digo, pero la de Argentina. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es si este proceso, esta ola electoral, con sus particularidades, pero en Sudamérica, donde varios gobiernos dejan de ser gobiernos de centro izquierda o de izquierda progresista o de izquierda radical y pasan a ser gobiernos para ponerle el contraste, de la nueva derecha. ¿Eso puede mostrar un debilitamiento del progresismo o de la izquierda autodenominada progresista en Sudamérica o en Latinoamérica, para ser más justo? Y segunda, es primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo queda Chile en su relación bilateral con los dos gigantes, los otros dos gigantes? México, con la presidenta Claudia Sheinbaum, y Brasil con el presidente Luiz Ignacio Lula da Silva. Uy, te agradezco, Álvaro, la pregunta. Eso es para un seminario, sinceramente, porque creo que no hay una respuesta fácil. No. Pero vamos por lo que podamos. O sea, sí, no está bien, pero la primera cosa, efectivamente, a nivel mundial, digamos, a nivel macro, a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, hay un debilitamiento del wokismo, de la izquierda progresista, y de todo lo que había sido la propuesta de la izquierda en los últimos 5 años. Es decir, que todo el mundo reconoce los avances que se han generado, pero el buenismo ya se terminó. Claro. Es decir, sí, todo tiene justificación, pero el todo tiene justificación abrió espacio a la corrupción, abrió espacio a la ineficiencia, ahí abrió espacio a más pobreza, para decirlo en términos muy simples. Por lo tanto, eso está. Ya. Ahora, eso no significa que lo que como tú denominas nueva derecha esté en el auge, porque la nueva derecha más bien surge del sentido común del pragmatismo. Claro, o sea, es decir, la población necesita respuestas. Digamos, independiente de la derecha o la izquierda que quiere respuestas, y esa respuesta tiene que demostrarse. La derecha tiene en deuda una propuesta ideológica más allá de la economía. ¿Cómo se construye una mejor sociedad? ¿Cómo hacemos que esta sociedad no esté atrapada por las minorías, pero sí haya un bien común donde todos convergemos adecuadamente, respetándonos todos? El respeto y la tolerancia van a ser fundamentales. Entonces, pero a la derecha le falta ese contenido todavía. Ya, o sea, es decir, no está muy claro. Estamos en proceso. Entonces, yo diría, estamos en proceso. Por eso, cuando a mí me consulta, oye, el CAS es lo mismo que Milei, no es lo mismo. No, el caso probablemente se va a parecer mucho más a Meloni, una Meloni que venía de la ultraderecha italiana y que hoy día es de la nueva derecha, por decirlo en tus palabras, claro, para que me entiendas de que aprovecha, técnicamente eso se llama aprovechar la ventana de Overton, o sea, viene de algo que nadie pensaba que podía estar y termina gobernando Meloni casi como una socialdemócrata. Entonces, bueno, yo creo que Kass está presentando lo mismo. Kass viene de un conservadurismo, de un populismo, y él se está presentando también, pero en términos pragmáticos. Entonces, las etiquetas no le caben muy bien porque no representa lo que realmente está proponiendo al país. Entonces yo creo que acá tenemos un tema donde Kass tiene una tremenda oportunidad de poder cooperar a que la derecha se reinvente, a poder cooperar a que se plantee ideológicamente de acuerdo a los tiempos, mientras la izquierda está fragmentada, dividida, y que eso debiera aprovecharse para un buen esquema de negociación. Pero si no lo hace con sentido estratégico, lo van a llevar nuevamente al no del 88, y sucede que eso ya está superado ampliamente.
preocuparnos es que tenemos una relación permanente con ellos, que México y Brasil son parte de América Latina y que América Latina para Estados Unidos es un patio trasero y eso incluye a México y Brasil. Sin embargo, eso significa que nosotros debemos ser capaces de poder tener una capacidad de negociación, digamos, reconociendo nuestra historia, nuestros objetivos comunes que lo compartimos en varios sitios internacionales o entidades internacionales. Por lo tanto, deberíamos construir una relación de confianza mínima plus, diría yo. O sea, es decir, considerando que Brasil hoy día con Lula y Sheinbaum en México tenemos diferencia ideológica con José Antonio Kast como presidente electo, yo creo que hay que generar condiciones de confianza mínimas que nos permitan aumentar, potenciar y hacer crecer la relación con ambos países. Guillermo, Chile necesita la mayor cantidad de relaciones sólidas a nivel regional y a nivel mundial. Sí, eso te iba a comentar, porque un caso bien interesante es lo que se da en los 2 mandatos de Donald Trump en Estados Unidos, porque le toca como contraparte a Andrés Manuel López Obrador, y luego le toca como contraparte a Claudia Sheinbaum. Y pareciera ser que la relación, a pesar de estar en teoría bastante en las antípodas ideológicas, funciona bastante mejor incluso que con otros gobiernos donde debería haber un tema. Podría pasar algo eventualmente así acá también, ¿no? Por ese pragmatismo. Podría pasar. Sí, claro, podría pasar, pero eso no se puede improvisar. No, claro. Donald Trump, más allá que nos caiga bien o no, o estemos de acuerdo o no con lo que decide, Donald Trump no improvisa. No, claro. Acá hay un plan, una estrategia de Estados Unidos de varias décadas a la fecha, con distintos tonos conforme sea un gobierno demócrata o republicano. Chile no puede estar improvisando con cada presidente. Tiene que tener una política de Estado. Claro, y Donald Trump gobierna con intereses, toma decisiones basadas en intereses. ¿Ya? ¿Qué cosa le interesa a Donald Trump de Chile? Y el listado no es corto. Bueno, pero eso significa que quién debe decidir cómo se van a priorizar eso los intereses que Estados Unidos quiere y de qué manera vamos a negociar. Tiene que haber propuestas de Cancillería, tiene que haber otras propuestas dentro del círculo presidencial y a José Antonio Kast tomar las decisiones cómo se va a avanzar. Pero no se puede avanzar con la ideología del presidente solamente. Perfecto. O sea, se requiere acá una visión de Estado. Guillermo Holzman, analista político y director de Analítica Consultores. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora. No, gracias a ti, Álvaro, que tenga una excelente semana y muy calurosa, lamentablemente, semana después de los truenos de ayer. Así es, muy calurosa y calurosa igual de intensa que la agenda de enero. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más Llegó la Hora.